no puede ser, no puede ser. No, mis empanadas, no. Señorita, oiga, discúlpeme, ¿está bien? Oiga, perdón, le ayudo, perdón. Hanley, ayúdame a recoger. ¿Qué? Ay, no, qué asco. Esas empanadas horribles llenas de grasa. Creo que más bien le hiciste un favor, Pablo. Van a ir al lugar donde pertenecen, el basurero. Hanley, por favor, no digas eso. Me levanté en la madrugada para prepararlas. Era mi venta del día. Lo sé, y créame que me voy a hacer cargo. Usted no lo entiende. Tenía que venderlas hoy. No, por favor, tome esto. Yo quiero reparar el daño que hicimos. ¿Perdón? Pablo, me acabas de negar dinero a mí hace 10 minutos. Eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Me traes a este parque lleno de gente desagradable y ahora le vas a dar dinero a ella. Porque arruinamos su trabajo. Yo soy tu novia. No estamos compitiendo. Pues parece que sí. Hanley, por favor, solo entiende que estamos solucionando lo que ocasionamos. Por lo visto te preocupa más una desconocida que tu propia novia. Si tú le das dinero a esa mujer, terminamos. Yo no quiero ocasionar problemas. Déjelo así. Pero Déjelo así, tranquilo. Ya buscaré otra manera de hacer dinero. ¿Lo ves? Ella no lo necesita. Este dinero ahora es para mí. Y vámonos, porque no soporto estar en este lugar. ¡Vamos! ¿ahora sí podemos hablar tranquilamente? ¿Hablar de qué? ¿De que arruinaste una salida que se suponía que era solo de nosotros? No fui yo quien arruinó esa salida. Eso es lo que pasa cuando intentas unir dos mundos que no tienen nada que ver entre sí. ¿Dos mundos? Sí, el de nosotros y el de esa gente. ¿Esa gente? ¿A qué te refieres con esa gente? Los vendedores ambulantes. Las personas que pasan en la calle vendiendo, viviendo del día a día. Nosotros no encajábamos ahí, Pablo. No puedo creer que estés diciendo esto. Yo solo quería pasar una tarde contigo, hacer algo diferente, salir de la rutina. Entonces, ¿por qué no me llevaste a un club? O a un jardín botánico, un lugar bonito. Algo acorde a nosotros. No entiendo qué tiene de malo compartir nuestro espacio con otras personas. Nada. Siempre y cuando ellos no terminen convirtiéndose en el centro de atención de mi cita. Yo solo estaba intentando ayudarla. ¿Ayudarla? ¿Dejándome en ridículo? Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame, ¿qué hacías corriendo detrás de ella? Insistiéndole que te reciba dinero. Defendiéndola de todo lo que yo le decía, Pablo. Tú estabas siendo injusta con ella. Y tú demostrando que ella era más importante que yo. Era una chica que estaba desesperada porque perdió su venta por nuestra culpa. Por un accidente. Los accidentes también tienen consecuencias. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Que ella realmente estaba desesperada. No estaba fingiendo, no estaba buscando dar lástima. Necesitaba el dinero. Entonces, ¿le creíste? Pablo, por favor, ese tipo de personas siempre se hacen las víctimas para poder atrapar a algún millonario. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Ese ruido. Vino de la habitación. ¿Hay alguien más aquí? No, claro que no, Pablo. Tú sabes que yo aquí estoy sola. Estoy seguro de que escuché algo. Debió haber sido la ventana. Sí,
Eso fue la ventana que dejé abierta antes de salir de la casa. Sonó como si alguien hubiera tirado algo. Voy a revisar. Pablo. Pablo, por favor. Perdóname, ¿sí? Ya no quiero seguir peleando más contigo. Perdón por arruinar tu tarde. ¿Qué? ¿Qué te parece si mejor dejamos de pelear por personas que ni siquiera conocemos y nos enfocamos en nosotros? Mañana podríamos irnos de compra y te prometo que le vamos a pasar muy bien. ¿Es una promesa? Claro que sí, mi amor, te lo prometo. Está bien. Pero también tienes que prometerme que vas a dejar de tratar así a las personas que no tienen la misma condición que nosotros. Así será, mi amor, no te preocupes. Lo digo en serio. Nunca sabes por lo que alguien más está pasando. Está bien, mi amor, pero ya deja de preocuparte por los demás. Está bien. Nos vemos mañana. Así será, mi amor. Te quiero. Nunca mencionaste que el imbécil de mi amiguito iba a venir después de su tan importante cena. Ay, por favor, no empieces, Mauricio. Estoy cansada, ya no soporto más. Imagínate, la cena de lujo terminó siendo un picnic en un parque público. No lo puedo creer. No puedo creer que me haya llevado a ese lugar tan horrible teniendo tanto dinero, lleno de vendedores ambulantes. Solamente aguanta un poco más, mi amor. ¿Sí? Eso llevo escuchando hace meses. Pues sí. Pero todo valdrá la pena. Cuando ese estúpido herede el buffet, todo, absolutamente todo va a ser nuestro. Pues más te vale que tengas razón. Ese ingenuo ni siquiera se imagina que me voy a quedar con toda su fortuna y con su hermosa novia. Licenciada, espere un momento. Señorita Cortés, justamente la estaba buscando. Yo sé que aún no he realizado el pago para el examen profesional, pero es porque tuve un problema en la mañana. Yo tenía el dinero asegurado ¿Y ya realizó la transferencia? No, pero si me escucha un momento, yo le puedo explicar. Entonces no hay nada que hablar. Licenciada, por favor, no ha sido un buen día. He perdido la venta del día de hoy, además hubo un accidente y... Durante todos estos semestres de carrera, escucho excusas por tus pagos. Así que vayamos al punto. Firma este recibo para constancia. ¿Qué es esto? Es una notificación por falta de pago y tu última advertencia. Si esta mañana no realizas el pago completo, no podrás rendir tu examen profesional. Licenciada, por favor. Usted sabe perfectamente bien que la malla curricular termina con ese examen. Yo lo sé, licenciada, pero solo le estoy pidiendo un poco más de tiempo, nada más. Y sabe que si no rinde ese examen en el plazo determinado, pierde el proceso académico. Es decir, pierde su carrera. Licenciada, no puede hacerme esto. Solo le estoy pidiendo un poco de tiempo. Yo no hago nada. Esas son las reglas. Y el reglamento no funciona con denme un poco más de tiempo. Yo le juro que voy a pagar. Pero yo he estudiado durante años. Me he levantado de madrugada todos los días para poder vender. Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, solo un poco de tiempo para poder acumular el dinero y pagarlo. Las normas son iguales para todos. No podemos darle preferencia cuando todos cancelaron el pago a tiempo. Licenciada, yo he sacrificado mucho para estar aquí. ¿Sabe qué, señorita Cortés? Muchas de las veces intenté hacerle entrar en razón de que perdía su tiempo persiguiendo una fantasía, una vendedora de empanadas.
jamás podrá convertirse en una abogada. ¿Ahora sí me da la razón? No, yo me voy a convertir en abogada. Solo le estaba pidiendo tiempo. Sus problemas económicos no son responsabilidad de la universidad. El plazo vence hasta mañana. Y si no realiza el pago completo, no podrá convertirse en una abogada. Por favor. No, no lo voy a perder todo ahora. No. ¿Y ahora qué voy a hacer? Solo tengo hasta mañana. Tantos años estudiando, tantas madrugadas haciendo empanadas, tantos exámenes, tantas noches sin dormir. Y ahora lo voy a perder todo solo por no realizar el último pago. No, no puedo rendirme. Tengo que seguir vendiendo. ¿Una billetera? Con esto podría pagar los exámenes, graduarme y ser la abogada que quiero ser. Darle la vida que mi familia necesita. No. Si para convertirme en abogada tengo que quedarme con algo que no me pertenece, prefiero no serlo. Para ser un abogado corrupto más en este país, no. No. Prefiero vender empanadas toda mi vida. Tengo que devolverlo. ¿Él? Seguramente se le cayó cuando se fue. ¿Pero dónde vive? Así que aquí vives. Ojalá pueda graduarme y saber que hice las cosas bien. Es aquí. Parece que no hay nadie. Ay, ¿y ahora qué hago? Si la dejo aquí, alguien puede robarla. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Yo no puedo quedarme con esto. ¿Usted qué hace aquí? Yo solo quería... Claro, no se preocupe. Es lo justo que yo le pague por las empanadas que destruí. No, Espera un momento.
No, mi billetera no está. Ay, seguro la perdí. En realidad yo no vine a cobrarle por las empanadas. Yo vine a devolverle esto. ¿Dónde la encontró? En el parque. Gracias, muchas gracias. No hace falta que cuente. Yo no he tomado nada. Está todo completo. Jamás he tomado un centavo que no me pertenezca. No me malinterprete, por favor. No lo estoy contando porque desconfíe de usted, sino por admiración. Encontró una billetera llena de dinero y la devolvió completa. Eso no lo hace cualquiera. Yo solo hice lo correcto. Precisamente. Y eso dice mucho más de usted de lo que imagina. Bueno, pues si ya devolví lo que vine a devolver, yo me retiro. Que tenga una buena tarde. Gracias, igualmente. Necesitaba el dinero más que nadie. Y aún así lo devolvió. Ahora sí vamos a hacer las cosas como se debe, Pablo. Nada de parques, nada de vendedores ambulantes, nada de empanadas. Hoy sí vas a gastar dinero. Señorita, disculpe, debe haber un error. Siempre uso esa tarjeta. Lo siento, pero la tarjeta está rechazada. Inténtelo otra vez, por favor. Sigue estando rechazada. ¿Qué están pasando? Ay. Contesta, hijo, contesta. Disculpe, ¿no tiene algún familiar que pueda acercarse a ayudarle? Mi nieto, pero parece que no está en la oficina. Yo necesito esta medicina urgente. Lo siento mucho, señor. Tal vez podría llevármela y volver a pagar. Lo siento, pero no puedo. Si falta algún producto aquí en inventario, podrían despedirme. Mejor, yo le tengo la medicina aquí y usted vuelva con el dinero. Entiendo, señorita. Muchas gracias. Señorita, ¿Sí? disculpe, ¿podría ayudarme? Estoy en una situación delicada y necesito comprar esta receta, pero no tengo dinero. Tal vez usted me podría prestar. Yo le prometo que le devolveré hasta el último centavo. ¿En serio me está pidiendo dinero? Sí, señorita, necesito comprar urgente esta medicina. No lo puedo creer. ¿Acaso tengo cara de fundación benéfica? Lo siento, señorita, no quise incomodarla. Pues entonces no lo haga. No moleste a la gente decente. Si usted es pobre, es su problema. Es que yo pensé que... Pues pensó mal. Yo no pienso gastar mi dinero en desconocidos. Disculpe, señorita. ¿Sabe qué? Si de verdad está tan enfermo como dice, tiene que aceptar las cosas como son. ¿Usted de verdad cree que vale la pena
gastar dinero en cosas así. Porque yo jamás gastaría mi dinero en cosas poco útiles. Mi amor. Mi amor, llegaste temprano. Sí, porque hoy sí tenemos una cita de verdad. ¿Sigues molesta por lo del parque? No, mi amor, para nada. Es porque hoy pienso compensar. Vamos. Vamos. Empanadas, empanadas. Lleve sus ricas empanadas. Recién hechitas. Empanadas. Buenas tardes, ¿qué precio tienen las empanadas? Están a $1. Están súper fresquitas. Ayúdame con 2, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, igual. Cada monedita cuenta para poder pagar mi carrera. Empanadas recién hechitas. Señor, no. Uy, señor, no. Ay, tiene el pulso débil. Tranquilo, señor. Resista, ¿sí? Resista, venga. No, necesita sus medicinas. No se preocupe, ¿sí? Yo le voy a traer esto. Resista, por favor, ¿sí? Ya regreso. Esta es la pastilla, señor. Por favor, resista, ¿sí? Resista, señor, por favor. Aquí, ya, por favor, la boca. Ay, sí. Uf. Resista, yo le ayudo. Eso. ¿Cómo se siente? ¿Está mejor? ¿Qué ocurrió? Se descompensó, pero con esta medicina se va a poner bien. Usted Tranquilo, yo lo ayudo. Usted compró la medicina. Sí, ¿Con qué dinero? con unas empanaditas que se me vendieron. Con el dinero de sus ventas. Sí, pero no se preocupe, que usted lo necesitaba más que yo. Pero ni siquiera me conoce. No hace falta conocer a alguien para ayudarlo. Claramente se ve que usted necesita el dinero. Pero, ¿por qué ayuda a un desconocido? Porque sé lo que se siente necesitar ayuda y que nadie la dé. Solo cuando uno siente que estás abandonado, no quiere que los demás pasen por lo mismo. Gracias, hijita, por ayudarme. ¿Cómo te llamas? Angie Cortés. Se me está haciendo muy tarde. ¿Qué ocurre? Tengo un examen muy, pero muy importante. ¿Usted cree que pueda llegar a la casa solo y bien? Sí, ya estoy mejor, gracias a ti. Ok. Aquí está su receta. Y por favor, cuídese mucho y no vuelva a caminar solo si se siente mal, ¿sí? Corre, hija, corre, no te atrases. Ok, cuídese. Mucha suerte. ¿Y bien? ¿Cómo me quedo? Pablo, ¿Perdón? te pregunté que cómo me queda el vestido. Bien, como todos los que te has probado. Eso me dijiste de todo lo que me he probado. Se nota que no me estás prestando atención. ¿Qué te pasa? No puedo dejar de pensar en algo. Déjame adivinar. La vendedora de empanadas. Pablo, ¿todavía sigues pensando en ella? Ella encontró mi billetera.
La tenía llena de dinero y me la devolvió completa. ¿Y? Que descubrí que tiene una gran necesidad. Y aún así, me la devolvió. Puso sus valores antes que su propio beneficio. Ay, Pablo. Las mujeres pobres siempre saben hacerse las víctimas frente a los hombres millonarios. Lloran un poco, cuentan su triste historia y de repente todos quieren salvarlas. No, ella no hizo eso. No me pidió ayuda. Ni siquiera dejó que le pague las empanadas que destruimos. Porque es más inteligente de lo que parece, Pablo. No la conoces. Y tú tampoco. Sí lo suficiente para saber que es una buena persona. Ay, por favor, esto es ridículo. Desde la casa. ¿Sí? Señor Pablo, necesitamos que venga de inmediato a la casa. ¿Qué pasó? Su abuelo, el señor Héctor, desapareció durante varias horas. ¿Qué? Sí, salió solo esta mañana, lo estuvimos buscando por todos lados. Hace poco regresó, pero llegó muy descompensado. Pero está bien. Ya está más estable, pero creemos que no tomó a tiempo sus medicinas. Voy para allá ahora mismo. ¿Qué pasa? Él es mi abuelo. Dicen que desapareció por un tiempo y llegó enfermo. Mi amor, corre, ve a verlo. Es tu abuelo. Ven conmigo. Quiero presentártelo. No sabes cuánto esto significa para mí y... honestamente no sé cuánto tiempo le quede. Mi amor, lo lamento, pero ahora estoy en lo de las compras. Y no me parece justo con la vendedora de que me haya probado todos estos vestidos y no vaya a comprar nada. Además, es tu abuelo, es una emergencia, ve a verlo. Por eso mismo quiero que vengas conmigo. Te prometo que yo voy después. ¿Segura? Sí, mi amor. Déjame tu tarjeta para pagar algunas cosas mientras tanto. No te demores. Te espero allí. Tranquilo. Corre, mi amor. Ve a ver a tu abuelo. Ahora sí. Este también me lo voy a llevar. Y este. Abuelo. ¿Cómo estás? Tranquilo, hijito, ya la presión está estable. Ay, casi me matas del susto. Me llamaron a decirme que había desaparecido por horas. Salí a comprar mis medicinas porque se terminaron, pero mi tarjeta salió rechazada. Pensé que era un error. Intenté una y otra vez, pero nada. Entonces, llamé a la oficina para que me hagan un desembolso de una de mis cuentas. ¿Y qué te dijeron? Que necesitaban tu autorización. Te llamaron, no te encontraron. Entonces no se pudo hacer nada. Yo también te llamé, pero nunca me contestaste. Debe ser por el bloqueo que solicité la semana pasada. Ahora mismo voy a llamar a arreglarlo. Lo siento, abuelito. No es tu culpa, hijo. Pero te voy a contar algo muy importante. Apareció alguien en el momento menos pensado. Si no hubiera sido por esa muchacha, no sé qué habría pasado. ¿Qué muchacha?
una muchacha joven, humilde, vendía empanadas en la calle. Yo no podía mantenerme en pie, pero ella, con el poco dinero que tenía, fue y compró mis medicinas. ¿Qué? Sí. Imagínate, no, sin conocerme, sin saber quién era yo. No le importó. Corrió a la farmacia, trajo las medicinas y estuvo conmigo hasta que me sentía un poco mejor. ¿Cómo se llamaba? A ver, espérate. Me dijo que se llamaba Angie. Angie Cortés. ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre? Angie Cortés. ¿La conoces? Dice que vendía empanadas. Sí. No puedo creerlo. Pero me sorprendió que la muchacha necesitaba ese poco de dinero. Se le notaba. Pero aún así ayudó a una persona sin conocerla. Es un verdadero ángel. Esa muchacha demostró humanidad en 5 minutos. Lo que personas que tienen dinero no lo hacen en toda su vida. Esa joven vale más que todo el dinero que yo he visto en mi vida. Creo que tiene razón, abuelito. Quiero que la encuentres, invitarla a mi casa, agradecerle personalmente. Yo tengo una reunión con Diego, me está esperando en el despacho. Claro que sí, abuelito, con mucho gusto. ¿Sabes dónde encontrarla? Creo que sí. A ella se le quedó un documento suyo. Debe tener información de dónde encontrarla. Yo lo dejé en mi cuarto. Voy a buscarlo y luego salgo. ¿Sí? Claro, hijo. Muchas gracias. No hay de qué, abuelito. Descansa. Ahora regreso. Gracias, hijo. ¿Cómo pudiste devolver esa billetera y gastar todo lo que tenías en un desconocido cuando te hacía tanta falta esto? Ahora lo importante es firmar esos documentos cuanto antes. Cada día que pasa podría complicar más la situación. Siendo sinceros, necesitamos estar prevenidos para cualquier cosa que se presente dentro de la empresa. Ya te dije, Mauricio. Necesito revisar todo esto con más calma. Claro que sí, jefe, yo lo entiendo. Pero créame que mientras más pronto hagamos esto será mejor. ¿Qué está pasando aquí? Pablo, justamente estábamos hablando de ti. Sí, eso escuché. ¿Qué son esos documentos? Pues nada preocupante. Simplemente son trámites administrativos. Tú sabes cómo funciona todo esto. He sido el jefe financiero por muchos años y mi deber es prevenir cualquier tipo de problemas. ¿Pero cuáles serían esos problemas? Por el momento ninguno, Pablo. Pero es mejor estar prevenidos. Así podemos cuidar la estabilidad y el bienestar de la empresa. Abuelo, ¿estás bien? Estoy bien, solo un poco agotado. Entonces esto puede esperar. Lo mismo pienso yo. Claro que sí, yo los entiendo. La salud es primero.
Mi abuelo acaba de tener una crisis de salud. No creo que sea el momento indicado para llenar su escritorio de papeles. Tienes toda la razón. Creo que lo que menos queremos todos es causarle problemas a don Héctor. Y es por eso mismo que tengo una solución. ¿Cuál? Si ustedes me lo permiten, yo me podría encargar de todo el papeleo, revisar todo lo que tenemos y traerle a usted solamente lo más necesario que firme. Eso sería una forma de que tu abuelo esté tranquilo. Al final, todos queremos verlo bien, ¿no? Está bien. Solo trata, por favor, de no saturarlo de trabajo. Tranquilo, amigo. No va a pasar nada. Yo me encargo de todo. Gracias. No tienes nada que agradecer. Para eso somos amigos. Bueno, yo vuelvo enseguida. Necesito resolver unos asuntos. Espero que descanses, abuelo. Ve, hijo. Por cierto, estén atentos. Hanley va a venir en un momento. Abuelo, te la quiero presentar. Llevo mucho tiempo queriendo que se conozcan. Hasta que por fin voy a conocerla, Hanley. Sí, espero que te caiga muy bien. Claro que sí, pero te seré sincero. Más que conocerla a Hanley, quiero conocerla a la muchacha. A la muchacha que me ayudó. Sí, tranquilo, abuelo. Yo la traigo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Señorita Cortés, ¿qué hace usted aquí si aún no ha realizado el pago del examen? Licenciada, yo intenté conseguir el dinero, pero El plazo termina hasta hoy. Exactamente a las 3 de la tarde es el tiempo límite para el ingreso del examen. Si usted hasta esa hora no ha realizado el pago completo para el examen, no podrá ingresar. Sabe las consecuencias. Tanto tiempo sacando las mejores calificaciones para terminar vendiendo empanadas afuera de la universidad. ¿Sabes? Cuando yo termine mi carrera y sea abogada, tal vez haga alguna obra benéfica y pueda comprarte una. Vengo a rendir el examen final profesional, licenciada. Estudiante Almonte. Almonte. Usted es una de las primeras estudiantes que canceló el examen. Aquí tiene. Puede ingresar. licenciada. No. No, por favor, Dios mío, ayúdame. Por favor. ¿Qué hago? Señorita, qué bueno que la encuentro. Vine a preguntar su información, pero aquí está. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Y por qué me está buscando? Vine para agradecerle ¿A mí? ¿Por qué? por salvar la vida de una de las personas más importantes en mi vida. Mi abuelo. Usted le compró medicinas hace unas horas. ¿Él es su abuelo? Tanto él como yo estamos muy agradecidos. Y por eso queremos darle algo. El dinero que necesitas para el examen. Supe cuánto era por la notificación que dejaste. Señor, yo no lo ayudé a su abuelo para recibir dinero a cambio. Yo lo hice de corazón. Lo sé. Y es por eso que te lo mereces. Además, te lo ganaste. Si no fuera por ti, mi abuelo estuviera en un hospital o algo peor. Y no solo eso. Devolviste mi billetera cuando la encontraste llena de dinero, aun cuando lo necesitabas.
Toma, acepta el dinero. No pierdas la oportunidad de convertirte en una gran abogada. $55. Faltan 5 minutos para la prueba. Entonces no pierda tiempo. Tome el dinero. De verdad, se lo voy a devolver todo, ¿sí? Perfecto. Cuando seas una gran abogada. Por favor. Gracias, gracias, gracias. Licenciada. Aquí tengo el dinero para poder dar el examen profesional. Por unos segundos y se queda fuera. Acérquese a contabilidad y deposite el dinero. Yo la espero en esta aula para que rinda el examen. Gracias, licenciada. Mucha suerte. Supongo que una menos no hará la diferencia. Están deliciosas, las tiene que probar mi abuelo. Sería un pésimo vendedor si se come todo el producto. Angie. ¿Cómo le fue? ¿100? No le creo, ni yo saqué esta nota cuando di mi examen profesional. ¡Felicidades! Es usted una gran abogada. Después de tantas noches, tantas madrugadas, después de pensar que no lo iba a lograr, por fin soy abogada. Todo esfuerzo vale la pena. Ahora serás la mejor abogada del país. No lo hubiera logrado sin tu ayuda. Claro que sí. Claro que no. Si usted no me hubiera ayudado, no sé qué hubiera sido de mí. Pero me ayudaste, así que te quiero agradecer y también a tu abuelo. Quisiera volver a verlo. Qué bueno, porque él también quiere volver a verte. ¿De verdad? En serio, si no te molesta, ahora podríamos ir a la casa. Me encantaría. Entonces vamos. ¿Aló? Hola, mi amor. Solo quería avisarte que ya voy en camino a tu casa. Mi amor, perfecto. Yo también voy para allá. Nos vemos ahí. Listo, mi amor. Listo, amor, te amo. Era Hanley, mi novia. Sí, la recuerdo bien. Ella también va a estar en la casa. Oye, si te incomoda, lo entiendo. No voy a dejar que una mala experiencia impida agradecerle a la persona que fue amable conmigo. Perfecto. Entonces vamos. Vamos. Señorita, Señor, pensé que este muchacho no iba a encontrarte. Pero no me digas señor, me hace sentir más viejo de lo que estoy. Llámame abuelito o Héctor, como tú creas conveniente. está bien, don Héctor. Pero cuénteme, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a ti, hijita, que me salvaste la vida. Pero ven, pasa, estás en tu casa. Te presento, es Mauricio, el jefe de finanzas de mi empresa. Y mi mejor amigo. Mucho gusto, señorita. Es un placer. Siéntate. Y cuéntame,
¿Cómo te fue en el examen? Muy bien, aprobé. Y con 100 puntos. Abuelo, fue un examen perfecto. Ya es oficialmente una abogada. Excelente. Veo que además de ser una buena persona, también eres muy brillante. Felicidades. Muchas gracias. Pero bueno, creo que ya ha sido suficiente celebración por hoy. Don Héctor, necesitamos revisar estos documentos de inmediato. Este momento no. Vamos a festejar el logro de Angie. Señor, yo le entiendo, pero de verdad esto es muy importante. Y Angie también. Sí, lo puedo notar. Disculpen mi curiosidad. ¿Las empanadas son para celebrar? Bueno, es mi fuente de ingreso, pero si gustan pueden servirse. Yo no les voy a cobrar. No, muchas gracias. No consumo harinas. Tú te lo pierdes, Mauricio. Son deliciosas. Lo puedo imaginar. Y ahora que ya eres abogada, ¿qué has pensado hacer? Buscar trabajo. Quiero ejercer mi profesión lo más pronto posible. Debe ser Hanley. Hola, mi amor. Amor, ¿cómo estás? Ay, gracias. Abuelo, te presento a Hanley, mi novia. ¿Ocurre algo? Sí, ya tuve el gusto de conocerla, pero no en buenas circunstancias. Solo fue un malentendido. No, fue una elección. Cuando necesité su ayuda, usted me ignoró. Abuelito, por favor, no diga eso. Además, yo todavía no lo conocía. Exactamente. No sabía quién era, pero se mostró como es. Y le pido un favor. No me llame abuelo. Mi nombre es Héctor Esparza, demorándose un poquito. Está bien, señor. Discúlpeme, ¿sí? Pero, mi amor, ¿me puedes explicar qué hace la vendedora de empanadas aquí? Se llama Angie y es mi invitada especial. Ella fue quien me salvó la vida cuando usted me ignoró. Y es bienvenida en esta casa, no como otras visitas. Bueno, siéntate. ¿En qué nos habíamos quedado? Usted me estaba preguntando qué voy a hacer ahora. ¿Ya has analizado algunas empresas? Sí, algunas. Amor, ¿qué fue lo que hiciste? Nada, te lo juro. No pasó nada. Hijo, por favor, explícale a Angie que nomás necesita saber de un bufete de abogados, por favor. Claro que sí, abuelito. Sí. Bueno, primero felicitaciones, de verdad. Me impresiona mucho lo del examen. No lo debes sentir suerte. 100 sobre 100, hijo. Yo creo que ninguno de Estudié muchísimo para ese examen. Claro, excelente. Ven conmigo, Hanley. ¿Para qué? Tú solo ven. Claro. Disculpen, necesito el baño. ¿Me lo pueden prestar? Claro, hijita. Ve al fondo en el pasillo. Muchas gracias. No, me impresionó la verdad. Sí, sobre. No, y lo que más...
Entra. La odio tanto. ¿Te das cuenta cómo los tiene encantados a todos? Andy, por favor. Ahorita no te pongas a preocupar por esa mujer tan insignificante. Tenemos cosas mucho más importantes que ver. ¿Más importante que verla cómo está sentada en mi puesto? ¿Acaso no te das cuenta cómo la mira el viejo ese como si fuese su nieta? ¿Te recuerdo que ella le salvó la vida? Yo que iba a saber que ese viejo que estaba pidiendo ayuda era el abuelo de Pablo. Bueno, ya está. Sí, como te dije, ella no es importante en este momento. Tenemos cosas más urgentes que ver. Mira esto. ¿Y esto? ¿Esto qué es? No entiendo nada. Es el paso final. Logré convencer al viejo de que firme un poder en el que Pablo va a administrar el buffet y todas las cuentas de la empresa. Pero esto ya yo lo sabía. Sí. Pero, entre esos documentos, hay un contrato para que el buffet trabaje con una empresa externa financiera. A ver, Mauricio, sigo sin entender dónde está el negocio. ¿Cómo ganamos nosotros con esto? Que la empresa externa con la que va a trabajar la empresa es mía. Simplemente que yo la tengo a nombre de terceras personas. Así nunca se darán cuenta de que todos los movimientos importantes que hagan y el dinero que salga de ahí va a parar en mi cuenta. ¿Ya lo entiendes? ¿Y si se dan cuenta? Al principio nadie lo va a notar, ya que es el viejo quien firma la autorización para todo eso. ¿Y si descubren el fraude? Esa es la mejor parte. Con la firma del viejo y bajo la administración de Pablo, yo quedo completamente limpio de todo. Entonces, nosotros robamos esos millones. Y para las autoridades, los culpables son ellos. Exacto. Pero para eso necesito que Pablo esté muy enamorado y muy entretenido. Por eso no te preocupes, porque lo tengo comiendo de la palma de mi mano. Ni siquiera se ha dado cuenta que tú y yo somos amantes. Tengo que decirles algo muy importante y un poco difícil de creer. ¿Qué nos vas a contar, Angie? A veces las confesiones que hacemos pueden arruinar la vida de otras personas. Y sería una pena que tú, siendo una joven recién graduada de abogada, echara su vida a perder. Bueno, ¿por qué mejor no me llevan al jardín? Señor Héctor, Pablo me contó que usted era un apasionado de la botánica. No. Hace un momento Angie dijo que quiere contarnos algo. Y yo sí quiero escucharla. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted, señor. Pero realmente necesito que firme estos documentos. Ya he esperado demasiado tiempo. Y la empresa los necesita de inmediato. Ah, sí. Tienes razón. A ver. ¿Dónde firmo? Aquí, por favor. Aquí también. ¿Cuál sigue? Esta, señor. Esta es la última. No, espere. ¿Cómo te atreves a arruinar algo tan importante? Por favor, don Héctor, no firme nada. ¿Por qué? Los documentos no son lo que dicen ser. Esto es completamente absurdo. ¿De qué estás hablando, Angie? Los escuché en el pasillo. Su novia y su mejor amigo lo están engañando. Son amantes. Y están haciendo un plan para poder estafarlos. Estás completamente loca. No sabes lo que dices. A ver, Pablo, por favor, piensa un poco. Somos amigos desde niños.
he velado por los intereses de la empresa de tu familia toda mi vida. ¿De verdad tú le vas a creer a esta muchacha? Por favor, Pablo. Tiene que revisar los documentos. Va a ver que algo está mal ahí. Y si me estoy equivocando, yo inmediatamente me voy. Pero por favor, revíselos. Pablo, por favor. ¿En serio vas a escuchar a una simple vendedora de empanadas que acabas de conocer? Además, ¿qué va a saber ella de contratos corporativos? No. Entonces dime tú. Explícame por qué esta mujer tiene que opinar en temas de nuestra familia. Miren, vamos a revisar solo un poco los documentos y podremos salir de acusaciones incómodas. Está bien. Entonces, revisemos. ¡Cuidado! ¡Los documentos! Ay, perdón. Ay, no. No. No se preocupe. Tengo una copia en digital, solamente es cuestión de volverlos a imprimir. No. Pablo tiene que revisarlo ahora mismo. Sí. Y los va a revisar con calma, niñita. Cuando estén impresos nuevamente. No, tiene que ser ahora. Angie, basta. Mira, yo sé que quizás quieres ayudar, pero estos son asuntos familiares y no voy a permitir que levantes falsos contra las personas que más aprecio. Yo solo quiero ayudarlos. Lo sé, pero ya cruzaste el límite. Te estás tomando atribuciones que no te corresponden. Pablo, por favor. Basta, yo te voy a pedir que te retires. Está bien. Don Héctor, muchas gracias por todo. Angie, por favor. Cuídese mucho, ¿sí? Ven, te acompaño a la salida. Tranquilo, don Héctor. Ahora voy al estudio e imprimo nuevamente los documentos. Por aquí. Llama a la policía. Sí me creyó. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Buenas tardes. Quiero denunciar un posible fraude financiero y un intento de estafa. ¿Puede explicarme qué sucede? Escuché una conversación dentro de una casa hace unos minutos. Esas dos personas tratan de engañar a un anciano para que firme documentos que están enlazados con un buffet y también con cuentas empresariales. ¿Conoce a las personas involucradas? Sí, sé exactamente los nombres y también sé lo que piensan hacer. ¿Qué fue lo que escuchó? Escuché que mezclaron documentos legítimos con otros contratos para poder beneficiar a la empresa, que controla uno de ellos. También escuché que van a dejar que la responsabilidad legal caiga hacia la persona que no está enterada de la situación. En caso de que se descubra el fraude, todas las consecuencias caigan sobre él. ¿Los documentos ya fueron firmados? No. Se mojaron antes de ser firmados, pero fueron a imprimir otros más. Entiendo. ¿Puede proporcionarme la dirección? Sí, claro que sí. Avenida Los Cervos, 1284, Urbanización del Bosque. Perfecto. Una unidad ya va en camino. Gracias. Ahora sí, don Héctor. Aquí están los documentos nuevamente. Por favor, firme aquí. Perfecto. Aquí.
Y aquí para que lo revisen usted y Pablo. ¡Esperen! ¿Qué significa esto? ¿Qué está haciendo ella otra vez aquí? Recibimos un llamado sobre un posible fraude financiero. Esto es completamente absurdo. Yo no estaría tan seguro. Pablo. ¿De qué hablas, Pablo? No que los defendías a ellos. Voy a ser sincero. Me costó mucho creer que mi mejor amigo y mi novia podrían hacer algo así. Pero hubo algo que yo no pude ignorar. Se esforzaron demasiado en que yo no pueda leer esos documentos. Por eso le pedí a Angie que llame a las autoridades. Si lo hicimos fue porque tú estabas perdiendo el tiempo con acusaciones absurdas que venían de parte de esta vendedora de empanadas. Oficial, antes de que revise los documentos, tienen que revisar esto. Eso no es más que basura. Esto es lo que le ibas a hacer firmar a mi abuelo. Oficial, lea y díganos. Aquí existe una autorización de transferencias mediante una empresa externa. También aparece unas transacciones de acciones temporales que no corresponden a la administración temporal. Además, estas cláusulas benefician a una empresa externa vinculada a uno de los involucrados. Señor, mire, yo se lo puedo explicar todo. Debe ser un malentendido. Usted me conoce hace años. Sabe que he entregado mi vida entera a esta empresa. Y yo jamás les haría algo así, mucho menos a Pablo, que es mi mejor amigo. Por eso mismo duele más. Yo te abrí las puertas, no como empleado. Te abrí como si fueras familia. Nunca imaginé que intentaras robarnos. Yo no tengo nada que ver con esto. No sé de qué está hablando. Entonces, Hanley, ¿cómo llamarías a alguien que traiciona a una persona que la quiere tanto? Y además de eso, intenta robarlo y culparlo a él. Yo puedo explicarlo. Ya no mientas más. Él es tu cómplice. Yo escuché toda la conversación. Planeaban quedarse con su dinero y culparlo a Pablo. Yo confiaba en ustedes. Pablo, amigo, por favor, déjame explicártelo, ¿sí? No. Te he escuchado por años y casi destruyes mi familia. Señora Hanley Martínez y Mauricio Benavides, deben acompañarnos mientras se realiza la investigación correspondiente. Pablo, por favor, escúchame, esto debe ser un error. Yo te amo, Pablo. No te puedo ayudar. Tienes que hundirte con tu amante, con tu ambición. Llévensela. No. Acompáñenme. No, por favor, Pablo. Suélteme. Suéltame, Pablo. Angie, hoy me has salvado 2 veces. Yo solo hice lo correcto. Primero, me ayudaste cuando nadie quiso hacerlo. Y ahora acabas de salvar al buffet. Por eso, quiero hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? Sí. Quiero que trabajes en nuestro buffet. Pero su buffet es el más importante del país. Lo sé. Trabajan abogados muy profesionales. Pero honestos muy poco. Y estoy seguro de que tú eres la persona indicada para cubrir ese puesto. Don Héctor, yo... ¿Aceptas? Claro que sí. Y le prometo que yo no lo voy a defraudar. De eso estoy muy seguro. Entonces, bienvenida. Entonces oficialmente somos compañeros de trabajo. Supongo que sí. Bueno, entonces bienvenida al buffet y gracias por quitarme la venda de los ojos. Gracias a ustedes dos.
Bienvenida. Gracias.